Buenos días, mi nombre es Celeste y soy alumna de Ciencias Ambientales en la UNED. Gracias a esta asignatura de Gestión de Proyectos Ambientales he podido elaborar una propuesta de recuperación de patrimonio industrial. En concreto, os presento el complejo minero de carbón de Megamediano, entre los municipios de Cistierna y de Sabero. Para poder analizar la situación actual, vamos a viajar en el tiempo, en concreto a finales del siglo XIX, en 1899, cuando tuvo lugar su inauguración. Formaba parte de la empresa Hulleras de Sabero y Anesas Sociedad Anónima. En la mina de Sabero se extraía el carbón y en este complejo se procesaba. Usaban lavaderos de carbón, hornos de coque y briquetas. De hecho, esta región ha sido el resultado de diversos procesos geológicos, formando la denominada cuenca carbonífera central de la cordillera Cantábrica, debido a una colisión de placas tectónicas que dieron lugar a la antigua Pangea. Condiciones como un clima cálido y húmedo, ambientes pantanosos y subsidencias continuas generaron la acumulación de turba, unos restos de bosque que, sumados a entrenamientos y a elevadas presiones, facilitaron la formación de la hulla, un carbón de alto poder calorífico muy valioso para la época. De hecho, no solamente se extiende a esta región, sino que gracias al tren hullero comunicaba con la región también leonesa de La Robla, que llevaba este oro negro hacia tierras vizcaínas. Gracias al agua del río Esla se trataba y se clasificaba el carbón. Incluso aplicaban una especie de economía circular, dejando que el agua que se usaba para lavarlo se evaporase y aprovechaban el polvo de carbón obtenido para elaborar briquetas y ovoides, una especie de ladrillo que se usaban como combustible doméstico. Las condiciones de vida eran bastante extremas. No había seguridad, los ingresos por estas actividades eran escasos y los derechos laborales totalmente ausentes. Muchos se tenían que desplazar largas distancias para poder seguir trabajando y para poder subsistir, incluso teniendo tareas en el hogar bastante complicadas. Los accidentes y los fallecimientos eran bastante comunes, hasta el punto de que había numerosas viudas que eran conocidas como carboneras que participaban en el proceso del lavado de carbón para poder tener ingresos en el hogar y mantener a su familia. Durante el régimen franquista, también era común encontrar a presos políticos que trabajaban forzosamente en las minas, algo que suponía un mantenimiento de estas condiciones cercanas a la esclavitud. Los hijos de los mineros tenían pocas probabilidades de prosperar o de cambiar de vida. Eran conocidos como los niños del humo, porque por su olor podían saber que eran hijos de mineros. Sin embargo, con el tiempo fue mejorando la educación en la zona, así como las condiciones laborales, aunque seguía habiendo muchos momentos duros, y algo muy curioso que me contaba un minero es que, aunque había mejoras en la maquinaria, estas no estaban pensadas para ayudar al trabajador, sino para aumentar la producción. Es decir, que aunque sus jornadas laborales fuesen más cortas, eran mucho más duras que antes. Del ferrocarril pasaron al transporte en camiones, que eran llenados mediante las tolvas y pesados en básculas que estaban situadas en la entrada de la explotación. Todo esto tiene una especial importancia en la actualidad, ya que los recursos geológicos son muy valiosos y necesarios, sobre todo debido al auge que se pronostica en materia minera. En concreto, en España tenemos yacimientos bastante relevantes de uranio, de wolframio, de estroncio, entre muchos otros, elementos que son necesarios y que actúan como fuentes de energía y contribuyentes al desarrollo tecnológico. Recordar el pasado y ponerlo en valor nos hace conocer nuestros errores y evitar que ocurran de nuevo. La necesidad de aplicar una minería sostenible es algo vital. Por otro lado, añadir que el mundo rural se encuentra en una situación bastante crítica, con una población envejecida cada vez más escasa, falta de servicios básicos como médicos, colegios y oportunidades laborales. Los recursos se centran en las grandes ciudades, alejándose de nuestros orígenes y de nuestros pueblos. ¿Pero qué soluciones se están aplicando en el patrimonio minero leonés? Pues cerca de esta instalación de Megamediano podemos encontrar un museo de siderurgia y minero de Sabero.
la realización de rutas mineras, otros museos de minería y de energía en la zona del Bierzo y en Asiana, o un proyecto chulísimo de sangre minera del Instituto de Estudios de Montaña Central, que realizan visitas a escuelas o rutas temáticas acercando estos conocimientos mineros a la población. Pero claro, después de tantas opciones cercanas, ¿qué otras cosas podemos aportar? La propuesta se centra en una modificación de la actividad actual. Se encuentra esta explotación en base a una titularidad particular y hay una explotación de ganadería extensiva junto a estos escombros y residuos mineros. Pero la opción que se propone aquí es instalar un complejo de usos múltiples que esté orientado a acercar y a conectar a las personas con el territorio, a ofrecer oportunidades y favorecer el relevo generacional, rehabilitando edificios con una estética similar a la original en materia minera, con fotografías históricas y elementos mineros. Por un lado, tenemos aquí un centro de formación profesional y permanente que esté conectado con el entorno. Formación en ganadería extensiva tradicional y en transhumancia que sea respetuosa con el entorno. Una agricultura regenerativa o incluso la instauración y formación en materia de explotaciones mixtas de cultivo y de ganado para mejorar la productividad y la salud de los ecosistemas. También se incluiría formación en materia textil y cestería, aprovechando conocimientos tradicionales y productos locales leoneses como las lanas maravillosas de la maragatería. De hecho, cada vez tenemos empresas que trabajan con pequeños talleres rurales y que facilitan la vida en los pueblos. Formación en materia de gestión forestal que se base en la biología de la conservación y en riesgos naturales que puedan ser comunes en la zona, como incendios, inundaciones, deslizamientos del terreno o cuevas cársticas. La cooperación con la Universidad de León en materia de minería sostenible para impartir cursos y microgrados, y un conocimiento de escalada con prácticas en el entorno de Alejico, que está muy cercano y donde ya se realizan este tipo de prácticas, pero aquí se contribuiría a una formación más profesional, y en espeleología con la cueva de Valdelajo también en Sabero. Finalmente, colaboración y cooperación con cuerpos de bomberos y especialistas en rescate de montaña, que podrían impartir información o mejorar sus conocimientos allí. Por otro lado, añadiríamos una residencia de estudiantes rehabilitando antiguas viviendas mineras. Se dispondría de bibliotecas, de comedores, para que los estudiantes puedan tener todas sus necesidades cubiertas. Se facilitaría el acceso a aquellas personas que viven en zonas alejadas a las que se encuentra esta explotación de vega mediano y aquellas pues que tuviesen escasos recursos para poder destinar recursos, valga la redundancia, económicos a la formación. Por otro lado, tenemos una sala de congresos que fomentaría la participación local, sobre todo a través de escuchas a los más mayores, de compartir historias, conocimientos, problemas y soluciones y aplicar las facenderas de antes. Podría usarse como un espacio cultural para proyectar películas, cine, documentales, obras de teatro, presentaciones de libros o charlas de escritores como ya se hace en la rehabilitación de la estación de tren de San Feliz de Torío. Un espacio para ponencias de expertos para acercar el ámbito universitario y docente a nuestros pueblos. Algo interesante que también serviría como un impulso para el transporte público es utilizar este complejo para ayudar al FEBE, el ferrocarril de vía estrecha, que comunica las zonas rurales con León y con Bilbao. Es un servicio que se está deteriorando y no tiene mucho sentido que estuviéramos mejor comunicados hace 60 años que en la actualidad. Este centro aumentaría su demanda y no habría excusa para poder impulsarlo. Así los habitantes de la ciudad de León podrían ir aquí, disfrutar de las instalaciones en transporte público y acercar que alumnos, estudiantes o visitantes pudieran también vivir en León y visitar las instalaciones. Un aparcamiento sería un buen complemento y también una forma de ayudar al autobús local. Por otro lado, tendríamos la aplicación del autoconsumo. Recibir energía de renovables como paneles solares o pequeños aerogeneradores. Disponer de un huerto propio y de ganadería para hacer prácticas de la formación que se implemente
y alimentar a todos los estudiantes o las personas que utilicen los servicios del comedor junto con la población local. Una instalación deportiva que integre a todos, a niños, a jóvenes y a mayores, maquinaria y actividades adaptadas, y un rocódromo como un complemento también para esas actividades de escalada que se iban a implementar. Un espacio cubierto para mejorar nuestra salud cualquier día del año, ya sea que caiga nieve, lluvia o que haya niebla. Y finalmente, la instalación de un centro de impacto ambiental y de biogeodiversidad. La cordillera Cantábrica es un lugar privilegiado, el hogar de muchos tesoros geológicos y biológicos. Para poder protegerlo, primero hay que conocerlo. ¿Cómo es su ecosistema? ¿Qué especies hay en la zona? Líquenes, herbáceas, insectos, hongos, grandes carnívoros. ¿Cuál es su función? ¿Por qué los necesitamos? Y cómo son de necesarios para nuestra salud. Así evitaríamos desconocer lo que nos rodea, que pensemos que las ranas beben agua o cualquier otra cosa que se oye por personas de los pueblos. Conocer cómo impactan estas actividades en el entorno, cómo afrontarnos frente al cambio climático y actuar en relación a los riesgos naturales. Valorar la prevención es un gran paso. Aquí se muestran los bloques de trabajo. El primero de ellos tiene un carácter burocrático, se realizan estudios de la situación actual, si se encuentra la zona contaminada, sobre todo por la presencia de los residuos mineros, establecer acuerdos con otras administraciones y solicitar ayudas o subvenciones que fuesen necesarias para poder ejecutarlo. El segundo bloque se orienta hacia la descontaminación y la rehabilitación de los edificios, así como la instalación de las fuentes de energía renovables necesarias. Un tercer bloque para adecuar los espacios para su uso, construir esta instalación deportiva y el centro de impacto ambiental, y en último lugar mejorar los accesos y establecer las negociaciones que fuesen necesarias para el transporte público. Esos números que aparecen entre paréntesis hacen referencia a una estimación de los posibles meses que son necesarios para llevar a cabo este tipo de actividades, que se concretan en esta tabla de los bloques y actividades principales, poniendo de manifiesto que algunas de ellas pueden tener lugar de manera simultánea. En un primer lugar se destinarían la mayor parte de las actividades para el bloque 1, mientras que conforme transcurre el tiempo se van concretando todas aquellas actividades relativas a las instalaciones, a acuerdos, a equipamientos, a formación del personal, al transporte, etcétera. Finalmente, aquí tenemos como una gráfica de un diagrama de Gantt en el que se representan las actividades y los meses en los que tienen lugar. En total, se estima que la duración para la elaboración de este proyecto serían de unos 26 meses. En los colores de una tonalidad mucho más clara encontraríamos las actividades más iniciales y con el transcurso del tiempo estas se van oscureciendo. Algunas de ellas se aprecia esa simultaneidad y cómo poco a poco con la complejidad y sobre todo aquellas actividades que están relacionadas van solapándose y teniendo lugar. En cuanto a las estimaciones, aquí se aprecian una valoración de los posibles costes. ¿Cuál sería la inversión total del proyecto? Que aunque es algo elevada, es un complejo bastante variado que aportará beneficios a medio y a largo plazo y del cual se pueden obtener ingresos de diversas formas, como por ejemplo utilizando esa sala de congresos y de charlas para alquilarla para este tipo de espacios culturales o docentes, ingresos de la residencia estudiantil, por parte de la adopción de formación y de cursos, de aplicar un turismo experimental o visitas guiadas, la utilización de los servicios deportivos, la venta de excedentes de energía e incluso espacios de coworking para fomentar el emprendimiento en la zona. A esto podríamos añadir ingresos por subvenciones de fondos de la Unión Europea, como el Fondo FEDER, de Next Generation, o incluso de carácter estatal o autonómico, la aplicación y posibilidad de voluntariado y de becas y de gestión compartida con otras administraciones. En esta tabla se aprecian un resumen y estimación de cómo serían los beneficios y los costes con el paso del tiempo a lo largo de 5 años
y el cálculo de estas estimaciones con una aplicación de unas previsiones del 9% en estos cálculos del VAL. Finalmente, reconocer estos agradecimientos y unas recomendaciones pues a esos mineros pues que me han aportado toda una información súper valiosa y de primera mano que han vivido ellos y sus familiares, la situación por la que están pasando ellos mismos, sus pueblos, su gente, que no nos olvidemos nunca de ellos porque han sido y son una parte muy importante de la historia de nuestro territorio y que ojalá pues que este tipo de proyectos ambientales y sociales como este pues en zonas rurales pudieran hacerse realidad, no se quedaran solo en el ámbito universitario, sino que trascendiesen y se fuesen aplicando poco a poco, adaptándose a cada territorio. Y dado esta unión entre el conocimiento científico y la cultura o las humanidades, aquí pues dejo unas recomendaciones literarias que me han servido también pues como fuente de información y de inspiración en materia minera. Estos dos libros de la editorial de Pez de Plata, que son Carbonera y Los niños del humo, que bueno pues son por autores que también tienen familiares mineros en la zona de Asturias. El libro de Facendera, que como he hecho referencia en la exposición, pues habla de ese trabajo y de esa puesta en común en las zonas de los pueblos para las tareas que se tenían que llevar a cabo, que se encuentra ambientado en una zona minera en una época actual, sobre todo pues centrado en el desmantelamiento de una industria térmica, en concreto pues en la zona más de la montaña central de La Robla, y de Noemí Sabugal, pues Los hijos del carbón, también pues con temática minera y ambientada en la zona de Líbano. Espero que haya gustado esta exposición y que sirva. Muchas gracias y buen día.